Bueno, muy bien, aquí estamos con Alfredo para hablar de temas que nos importan, además de las noticias de coyuntura, claro, sino calidad de vida, como hacemos habitualmente. Exactamente, así es. Y con un tema que hoy, si se quiere, lamentablemente es noticia casi a diario. Hablamos de violencia de género, pero hablamos de lo que puede llegar a tomar para agarrarse a aquel violento que, lógicamente, termina destrozando muchas veces la vida de una mujer. Hablamos de celos en el día de hoy, ¿sí? Y por eso la tenemos a nuestra querida psicóloga Dani Furst para hablar del tema cuando los celos se convierten en una enfermedad. Hola, Dani. Hola, buen día. ¿Cómo están? Vamos a definir celotipia. Celotipia. Bueno, vamos a hacer una distinción bien clara. Los celos son normales. Uno siente celos cuando siente amenazada cierta situación de amor, cuando uno siente que puede perder al otro, y esto es normal, sobre todo en la primera infancia. Ahora, en la vida adulta muchas veces aparece este trastorno que está más presente de lo que uno cree, y sobre todo en las situaciones de violencia, que es la celotipia. La celotipia no son celos normales. La celotipia tiene que ver con celos patológicos. Y cuando hablamos de celos patológicos, estamos hablando de celos obsesivos que tienen un tinte delirante. ¿Qué significa esto? La persona que padece este trastorno empieza a interpretar cualquier situación, cualquier señal como amenazante. Y esto está basado en ideas falsas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Empieza a actuar como si esto fuera cierto. Cuando hablamos de un trastorno tan grave, en realidad estamos hablando de certezas. ¿Por qué? Cuando uno puede de repente sentir celos normales, uno puede dudar, y la palabra, la conversación con el otro puede descomprimir la situación. Cuando hablamos de celotipia, no hay palabra del otro que valga. Esto se transforma en una pesadilla, porque diga lo que diga... No te voy a creer. No te voy a creer. Hay una primera frase que es ansiedad y preocupación constante por la pareja y sus acciones. Exacto. Cuando estamos hablando de celotipia, tenemos que pensar que hay síntomas característicos de estas personas. Esta ansiedad y preocupación constante, el aislamiento de la persona, la va llevando y la va trayendo para su... digamos, de la víctima, decís vos. De la víctima, exactamente. Lo que hace la isla de su familia y de sus amigos. ¿Por qué? Porque aparecen mecanismos muy posesivos. Por otro lado también empiezan a aparecer ciertas situaciones de control permanente. Empiezan a revisar los celulares, los mails, cómo la persona va vestida, con quién habló, con quién no habló. Entonces arrancan con mecanismos muy claros. El interrogatorio. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Con quién estuviste? ¿A qué hora? Por otro lado, la interpretación delirante. Me parece que esto que me estás diciendo no me suena. Sí, vos te fuiste bien vestida porque en realidad querías ver a alguien, no porque tenías una reunión de trabajo. Entonces, y esto aparte empieza con mucha insistencia. Y acá me parece que hay un dato fundamental para las que nos están escuchando. Y digo las porque en general la celotipia, cuando es, digamos, en un caso tan grave y violento, suele darse de hombres hacia mujeres. Aunque también hay mujeres... Por supuesto que también hay... Que agobian y agotan. Que agobian, que agotan, claro, que controlan. Sí. Pero los homicidios suelen ser en general de hombres hacia mujeres. Estamos hablando de un caso extremo, ¿no es cierto? Y algo que me parece puntual es que cuando la mujer en una relación empieza a sentir miedo, hay que tomar cartas en el asunto. No, qué complejo. Sí. ¿No? Entonces, como hablábamos al principio, ¿por qué esto entra dentro de lo que es la violencia? Porque entra perfecto en el circuito de la violencia. El circuito de la violencia consta básicamente de 3 etapas. Por un lado, la acumulación de la tensión. Digamos, el celoso empieza a ponerse irritable, con cambios de comportamiento, enojado, con cierta agresividad verbal, la explosión de la agresión, donde aparece propiamente dicha la violencia, ¿no? Ya sea física y psicológica, y por último, el arrepentimiento y la luna de miel. Esta parte en donde dicen, te prometo que no lo voy a hacer más, perdóname, lloran, vienen regalos. Las mujeres muchas veces dicen, bueno, me da pena, no lo va a hacer más. Cuando la mujer perdona, esto le da más fuerza al celoso. En este punto justamente que quería llegar.
en toda relación de esta naturaleza hay una víctima y un victimario, digamos. El victimario tiene la capacidad en algún momento de decir, me estoy equivocando y de ver cómo corregir eso o buscar ayuda. Es excelente la pregunta. Cuando estamos hablando, digamos, de celos normales o de celos muy intensos que producen mucho padecimiento, la persona puede llegar a tener cierto registro. Ahora, cuando ya hablamos de celotipia, no hay conciencia de enfermedad. Como se manejan con certezas, el problema real lo tiene el otro que me está engañando. Este es el problema. Y en realidad, lo que la víctima tiene que entender es que este es un problema interno del otro. Haga lo que haga, esta situación no va a cambiar. Y como hablamos que no tiene conciencia de enfermedad, en general es la familia la que tiene que ayudar a que haga algún tipo de tratamiento. El tratamiento de la celotipia, que es un trastorno delirante, vuelvo a decirlo, es combinado, suele ser con medicación y con psicoterapia. Sentimientos de abandono constante siente esa persona, baja autoestima, inseguridad, en definitiva. Y yo me pregunto, como siempre te pregunto, que voy un poco más a lo que es la infancia, lógicamente. Algo pasó en la vida de esta persona para que sienta que tiene que tener un control sobre el otro. Seguramente, digamos, la infancia, la adolescencia es la plataforma en donde nos formamos, en donde estas experiencias tempranas, tanto traumáticas como amorosas, tienen una impronta enorme en nuestra vida futura. Y acá me gustaría también hacer prevención, digamos, si las madres que nos están escuchando y tienen hijas adolescentes, ahí vamos, sí, muchas veces yo escucho en el consultorio a mis adolescentes que me cuentan como normal que sus novios le revisan el celular. Está mal eso. Eso. Está mal porque es su privacidad. Sí. Entonces me dicen, no, porque me acompaña a todos lados, es divino. Y en realidad la acompaña a todos lados porque la está controlando. Claro. Entonces digo, esto que vos hablabas en relación a la infancia. Bueno, es muy importante pensar que la autoestima es el sistema inmunológico del psiquismo. ¿Qué significa esto? En relación a cuánto nos queremos, a cuánto nos valoramos, a la imagen que tenemos de nosotros, es lo que nos va a permitir cuidarnos. Entonces, muchas veces las víctimas de la celotipia, lo que les falta o lo que les falla es un sensor, es una señal que le diga no te estás cuidando. Bien, 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 genial. Y la próxima, dejemos abierto esto, de cómo los padres estamos trabajando en eso, con los adolescentes, a través de los medios electrónicos, cuando ponemos aplicaciones que persiguen a nuestros hijos, ¿no? Por la inseguridad, pero no los dejamos en paz. Bueno, también es todo un tema. Uy, ¿cuánto tenemos por hablar, Furst? Gracias. Gracias.